¿Por qué el ser humano es cada vez más deshumano? El ser humano es un ser dotado de razón, voluntad y libertad, capaz de conocer la verdad, de amar el bien y de elegir su destino. Él es, en definitiva, una persona, un ser único e irrepetible, con una dignidad inviolable y unos derechos inalienables. Sin embargo, en la actualidad, el ser humano se enfrenta a múltiples desafíos que amenazan su identidad y su vocación personal. La tecnología, el consumismo, el relativismo, el individualismo, el nihilismo son algunas de las tendencias que ponen en riesgo la humanización del ser humano y lo hacen cada vez más deshumano. En este tema se pretende analizar las causas y las consecuencias de este proceso de deshumanización del ser humano, así como proponer algunas pistas para recuperar la plenitud de la persona humana. Para ello, se hará uso de fuentes que iluminen la comprensión del problema y la búsqueda de soluciones. Causas de la deshumanización del ser humano. La deshumanización del ser humano es un fenómeno complejo y multifactorial que tiene sus raíces en la historia y en la cultura. Se pueden señalar algunas causas principales que contribuyen a este proceso. La tecnología. El ser humano ha desarrollado herramientas e instrumentos que le han permitido ampliar sus capacidades y mejorar sus condiciones de vida. Él ha accedido a
nuevos conocimientos y a nuevas formas de comunicación gracias al avance científico y técnico. El ser humano ha diversificado sus opciones y sus gustos gracias a la variedad y a la calidad de la oferta. Sin embargo, él también ha sufrido los efectos negativos de la tecnología, como son la dependencia, la adicción, la distracción, la alienación, la manipulación, la desinformación. El ser humano ha roto su vínculo con la realidad y se ha convertido en su espectador. La globalización. El ser humano ha ampliado su horizonte geográfico y cultural gracias a los avances de los medios de transporte y comunicación. Él ha incrementado su intercambio comercial y financiero gracias a la liberación de los mercados. El ser humano ha diversificado su contacto social y político gracias a las organizaciones internacionales y a las redes sociales. Sin embargo, él también ha experimentado los efectos negativos de la globalización, como son la pérdida de identidad, la homogeneización cultural, la dependencia económica, la vulnerabilidad política, la exclusión social, la manipulación ideológica. El ser humano ha perdido su sentido de pertenencia y de participación. El consumismo. El ser humano ha elevado su nivel de vida y de bienestar gracias al progreso material y técnico. Él ha satisfecho sus necesidades básicas y ha accedido a nuevos bienes y servicios gracias al aumento de la producción y del consumo. El ser humano ha diversificado sus opciones y sus gustos gracias a la variedad y a la calidad de la oferta. Sin embargo, él también ha caído en las trampas del consumismo, la insaciabilidad, la superficialidad, la inmediatez, la obsolescencia, el desperdicio, la envidia, la competencia. El ser humano ha reducido su felicidad al tener y al disfrutar. El relativismo. El ser humano ha cuestionado los fundamentos racionales y morales de su conocimiento y de su acción gracias al desarrollo científico y filosófico. Él ha rechazado los principios universales y absolutos que orientan su búsqueda de la verdad y del bien gracias a la
crítica histórica y cultural. El ser humano ha defendido su autonomía personal y su libertad individual gracias al reconocimiento jurídico y social. Sin embargo, él también ha sucumbido a los riesgos del relativismo, como son el escepticismo, el pragmatismo, el subjetivismo, el emotivismo, el utilitarismo, el voluntarianismo, el nihilismo. El ser humano ha renunciado a su trascendencia y su responsabilidad. El individualismo. El ser humano ha afirmado su singularidad y su originalidad gracias a la valoración de la diversidad y de la creatividad. Él ha expresado su personalidad y su estilo gracias a la libertad de elección y de expresión. El ser humano ha potenciado su autoestima y su autoconfianza gracias a la educación y al desarrollo personal. Sin embargo, él también ha padecido los efectos del individualismo, como son el egoísmo, el narcisismo, el hedonismo, el materialismo, el consumismo, el relativismo, el nihilismo. El ser humano ha olvidado su dimensión social y comunitaria. El nihilismo. El ser humano ha negado o puesto en duda el sentido y el valor de la existencia humana. Él ha rechazado o ignorado los fundamentos metafísicos y éticos de la realidad. Ha despreciado o renegado de los fines últimos y trascendentes de la vida. Él ha roto su vínculo con el ser y se ha convertido en su nada. Consecuencias de la deshumanización del ser humano. La deshumanización del ser humano tiene graves consecuencias para él mismo y para la sociedad. Se pueden mencionar algunas de las más relevantes. La pérdida de la identidad. El ser humano se desvaloriza a sí mismo cuando se aleja de su esencia y de su fin. Él se cosifica cuando se reduce a un objeto de uso y de cambio. Se instrumentaliza cuando se somete a fines ajenos a su bien. Se despersonaliza cuando se priva de su identidad y de su vocación. La violación de los derechos. El ser humano se vulnera a sí mismo cuando no respeta
sus derechos fundamentales. Se agrede cuando atenta contra su vida, su integridad, su libertad, su igualdad, su seguridad. Él se oprime cuando limita o niega sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales. Se excluye cuando no participa ni contribuye al bien común. La falta de sentido. El ser humano se desorienta a sí mismo cuando no encuentra un motivo para vivir. Se vacía cuando no llena su existencia de valores y de ideales. Se aburre cuando no disfruta de su tiempo y de sus actividades. Él se angustia cuando no resuelve sus problemas y sus conflictos. Se frustra cuando no alcanza sus metas y sus sueños. La crisis de la felicidad. El ser humano se aleja de la fuente y el fin de la felicidad auténtica. Se funde cuando busca la felicidad en el placer, el poder, el dinero, la fama. Él se decepciona cuando comprueba la fugacidad, la insuficiencia, la vacuidad, la falsedad de esos bienes aparentes. El ser humano se desespera cuando no encuentra la felicidad en sí mismo ni en los demás. La deshumanización del ser humano es un fenómeno que afecta al núcleo mismo de la persona humana y que requiere una respuesta urgente y adecuada. La solución no pasa por negar o rechazar los avances tecnológicos, económicos, sociales o culturales que le han traído beneficios, sino por integrarlos en una visión integral y armónica que respete su dignidad, sus derechos, su sentido y su felicidad. Para ello es necesario recuperar la antropología humanista como fundamento y horizonte de la humanización del ser humano. La antropología humanista nos revela que el ser humano es un fin en sí mismo y no un medio para otros fines. La antropología humanista nos muestra que el ser humano es un ser abierto a la realidad, al otro y a sí mismo. La antropología humanista nos propone que el ser humano es un proyecto inacabado que busca realizarse plenamente. La humanización del ser humano es una tarea que implica a todos los ámbitos de la vida personal y social.
como son la familia, la educación, el trabajo, la política, la cultura. La humanización del ser humano es una responsabilidad que exige a todos los agentes de la sociedad, como son los individuos, las familias, las instituciones, las organizaciones, las organizaciones. La humanización del ser humano es una misión que convoca a todos los seres humanos, los creyentes, los no creyentes, los indiferentes. La humanización del ser humano es un desafío que podemos y debemos afrontar con esperanza y compromiso. La humanización del ser humano es una oportunidad que tenemos y debemos aprovechar con gratitud y generosidad. La humanización del ser humano es una meta que anhelamos y debemos alcanzar con razón y amor. La humanización del ser humano es, en definitiva, el camino que nos conduce a nosotros mismos, el único que puede hacer plenamente persona al ser humano.